Señor, te doy las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu presencia, Señor. Por lo que tú estás haciendo, Señor. Porque es grande, es profundo. Lo que tú haces es para vida eterna. No es por un rato, no es algo momentáneo, Señor. Es para la eternidad contigo, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor. Cumpla el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta enseñanza lleva por título: Sé sabio, renuncia a tu propia opinión. Sé sabio, renuncia a tu propia opinión. Con el título yo creo que ya más o menos captan para dónde vamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar hoy? Porque es Él el que habla a través de su palabra. En nuestro entorno podemos apreciar la gran cantidad de opiniones que se levantan. Lo vemos en televisión, en internet, en redes sociales, los panelistas, opinólogos, todos tienen su opinión en ciertos temas. Todos. Estamos frente a un mar de opiniones. Podemos, tal vez como nunca antes, tenemos diferentes tipos de opiniones. Y muchos se sienten identificados por algunas personas que dan su opinión públicamente y los siguen. Ahí están los youtubers, los influencers y todas estas personas que tienen seguidores. El ser humano sin Dios opera de esa manera. Siguen a personas que le agrada su opinión, los siguen y a veces incondicionalmente. Pero quien tiene a Dios en su vida considera la opinión de Dios como la verdad, no una verdad. Porque algunos creen, Dios tiene... ¿Han escuchado eso cuando dicen, es que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad? No, eso no existe. No existe. Alguien puede tener una opinión, tú puedes tener una opinión de algo y yo tengo otra. Pues eso sí. Pero la verdad, por definición, es una sola. No pueden haber más de una verdad. Y la verdad es la opinión de Dios. Lo que Dios opina. Y esta verdad es digna de ser considerada y obedecida. Escudriñando las Escrituras vamos a analizar qué nos dice al respecto. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Proverbios 3. Aquí está. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es lo que nos dice Proverbios.
debemos renunciar a nuestra propia opinión. Debemos renunciar a nuestra propia opinión. Y ahí vamos a ver, ¿para qué renunciar a nuestra propia opinión? Ahora vamos a ver 3 aspectos muy importantes, fundamentales que nos entrega esta escritura que acabamos de leer. Primero, considerando la palabra de Dios. Así puede llevar por subtítulo este primer punto, considerando la palabra de Dios. En los 4 primeros versículos que leímos, habla de esto. Aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe acerca de la palabra del Señor. Cuando dices, hijo mío, no olvides mi ley, cuando dice mi ley, se está refiriendo a toda la palabra de Dios. No se está refiriendo a los escritos de Salomón. No se está refiriendo a sus proverbios, lo que él escribió. Se refiere a toda la palabra de Dios. Porque es Dios hablándonos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿De quién es esta ley? De Dios. Claro, es Él el que está hablando. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Como diciéndonos, por favor, considera mi opinión. Es como si dijera eso. ¿Se imaginan Dios pidiéndonos, por favor, considera lo que yo te digo, considera mi opinión? ¿Se dan cuenta cuánto le dolerá al Señor cuando nosotros no consideramos su opinión? Si Él nos está diciendo, considera mi opinión. En el versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese guardar implica una vida de obediencia. En el original griego implica en el original hebreo implica una vida de obediencia, obedecer sus mandamientos. Y luego en el versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos promete que Él va a guardar nuestra vida. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí dice, si tú haces esto, tú guardas mi mandamiento, lo obedeces, yo te voy a bendecir de esta manera. Los consejos de Él acerca de la misericordia y la verdad que debemos coger, debemos hacer, nunca deberán apartarse de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en el corazón, en las tablas de tu corazón, dice. O sea, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Que siempre estén cercanas, que siempre sean algo propio, innato de nosotros. Así tendremos gracia y buena opinión a los ojos de Dios y de los hombres. Actuar con misericordia y verdad. Siempre la misericordia y la verdad generalmente van de la mano. Misericordia y verdad. Como Jesucristo enseñó, con su actuar, con su ministerio, el Señor nos enseñó acerca de la misericordia y la verdad. Él tuvo misericordia, claro, con los ciegos, con los desvalidos, con los leprosos, con los necesitados, en todo ámbito de cosas, frente a los despreciados de la sociedad. Él tuvo misericordia, pero con verdad. En Juan 7:53, no vamos a ver esa escritura porque la voy a relatar, sino que en Juan 7, terminando el capítulo 7 y los 11 primeros versículos del capítulo 8, se relata el encuentro de Jesús y una mujer sorprendida en adulterio, donde una turba de hombres la llevaban
y la pusieron frente a Jesús. Y le dijeron, según la ley, ella debe ser apedreada. Y todos estaban con su piedra en la mano, estaban esperando hacer lo que decía la ley. Y bueno, ella fue llevada por los escribas y los fariseos, que siempre vemos a lo largo de los evangelios cómo ellos se opusieron al ministerio de Jesús. Siempre, escribas y fariseos. Incluso se acercaban a veces con preguntas, pero eran preguntas capciosas, como para hacerlo tropezar, para hacerlo caer. Como decíamos, ella debía ser apedreada. Esta mujer que fue encontrada en adulterio debía ser apedreada según la ley. Pero ¿qué hizo Jesús? Se tomó su tiempo, primero, no respondió al tiro, escribió unas cositas en el suelo, se tomó su tiempo. Y después de eso, dijo, el que tenga la primera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no es cierto? Y uno a uno fueron dejando caer sus piedras y se fueron. Al final queda Jesucristo y la mujer, frente a frente. Quedan frente a frente. Y ahí el Señor usó de misericordia y verdad. De misericordia y verdad. Él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo a la mujer. Porque primero le dijo, ¿y dónde están los que te acusan? Cuando ya todos se habían ido. Ni yo te condeno, misericordia. Vete y no peques más, verdad. Porque la palabra nos enseña a no pecar, a no adulterar. Usó misericordia y verdad. Y la mujer se fue restaurada. La mujer se fue en paz. El Señor impactó su vida a esta mujer. Ni yo te condeno. Ese ni es como decir, yo soy Dios y tengo todo el derecho para condenarte. Y la ley dice que así es. Y todo el mundo lo sabe. Pero dice, ni yo te condeno. No te voy a condenar. Misericordia. Vete y no peques más. Verdad. Y al igual, nosotros también debemos usar. Ese debe ser nuestro ejemplo de vida siempre. Misericordia y verdad. Misericordia. Porque lamentablemente muchas veces vemos o actuamos al revés. Queremos solo misericordia para nosotros. Pero al otro que incurrió en la misma falta que yo, al otro no. Juicio. La palabra dice que debe, así como decían ellos, es que ella debe ser apedreada. Sí, la palabra dice, según la ley que tenían en ese entonces. Y así a veces somos nosotros. Misericordia para mí y para el otro no. Claro, cuando nos equivocamos, queremos misericordia. Y muchas veces a la misma situación, nada de misericordia. Nada de misericordia para ellos. Así como los apóstoles, los hijos del trueno que le decían, Señor, ¿quiere que oremos para que les caiga un rayo? Claro, claro, y Jesús le dice que no. Así, misericordia para uno, pero para el otro no. ¿Y qué nos está enseñando Jesucristo? Aquí, misericordia y verdad juntas, ambas juntas, van juntas. Y así como queremos que sean con nosotros, ser con la otra persona. Si yo quiero misericordia para mis faltas, también debo tener misericordia con mi prójimo. Consideremos la palabra de Dios en nuestras vidas. Siempre. Que nuestro actuar sea en base a la palabra de Dios. Siempre y en todo lugar, en toda situación. Y el segundo punto que vamos a ver
Podríamos llamarlo confiando en Dios. El segundo punto. Confiando en Dios. Vamos a la misma escritura, Proverbios 3, pero ahora vamos al versículos 5 y 6. Ahí está. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí la palabra nos insta a confiar en Dios de manera absoluta, de manera total, con todo nuestro corazón. Una confianza tal que no pueda caber ningún atisbo de duda, ninguno. Una confianza tal que dejo de apoyarme en mi propia prudencia. Como dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A esta confianza debemos llegar, confiar en la palabra de Dios. ¿Confiamos en Él de esa manera? Ahí preguntémonos cada uno, ¿cuánto confío yo en su palabra, en lo que Él me dice? ¿Cuánto confío yo? Una confianza total en su palabra, no en algunas cosas sí y en otras no. Esa es la confianza que Dios espera que le tengamos a Él, que le tengamos a su palabra. Una confianza total. Ayer en el retiro hablamos de la palabra, de nuestra espada. La palabra. Y gracias a esta confianza en Él, nuestra vida se va a ir ordenando. Dice, Él enderezará nuestras veredas, dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una promesa. Él nos promete que Él va a enderezar nuestras veredas. Como el niño que tiene plenamente confianza en su padre. Cree lo que el padre le dice. Él es su máxima autoridad y es digno de confianza, de toda su confianza. Así el niño va creciendo y su camino de vida será siempre recto. Va creciendo en rectitud. Será siempre recto, en la medida que el niño reconozca y obedezca las palabras aprendidas. Así, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Esa es una necedad, es una necedad muy grande. Confiar en nuestra propia prudencia, apoyarse en nuestra propia prudencia y no considerar la opinión de Dios. ¿Se dan cuenta qué necedad? Qué contrario a la sabiduría que el Señor nos enseña. Y cada uno de nosotros tiene la gran oportunidad de considerar la opinión de Dios como la opinión válida en nuestras vidas. En su opinión yo me fío, en ella me apoyo, como dice el versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Esto es morir al yo. Esto es lo que hemos hablado varias veces, morir al yo. Negarse a sí mismo. Dejo de lado mi opinión y considero la opinión de Dios en primer lugar. Y el punto 3 que vamos a ver
lleva por nombre menos de mí y más de Él. Menos de mí y más de Él. Vamos a ir a la misma escritura, Proverbios 3, pero versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El versículo 7 es clave. El versículo 7 es clave. Es muy común ser sabio en nuestra propia opinión. Muy común. Como hablábamos en un principio. Muchos opinan. Y muchos se creen sabios en su propia opinión. Es muy común esta actitud. Esta actitud demuestra que en la persona hay rebeldía en su corazón. Esto no es una persona mansa, es una persona que tiene rebeldía en su corazón. Hay rebelión. Hay altivez, soberbia, una nula mansedumbre, o muy poca mansedumbre, o una altivez disfrazada de mansedumbre. A veces la disfrazamos con un disfraz de mansedumbre, pero la persona es altiva, es sabia en su propia opinión. O sea, yo tengo la verdad, mi opinión es la que vale. Bueno, y esta actitud considera que su opinión es la válida y correcta siempre, y en todo asunto, y en todo tema. En todo tema. Esta es una actitud nefasta, ya que se opone a la opinión de Dios o de alguna autoridad delegada de Dios. Muchas veces. Esta actitud es contraria al temor de Dios. Es contrario al carácter de Jesucristo. ¿Cómo era el carácter de Jesucristo? Manso y humilde. Manso y humilde. Y si nos apartamos del mal, como dice el versículo 7, teme a Jehová y apártate del mal. Si nos apartamos del mal, Dios nos asegura que será como medicina para nuestros huesos y refrigerio para tus huesos, dices, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La opinión de Dios es la que vale. La opinión de Dios es la verdad. Con ella estamos seguros. Estamos seguros en todo ámbito de cosas. Y qué pena ver a algunos que se van de la iglesia. Muchas veces se van de la iglesia porque la opinión de Dios o la opinión de sus pastores no fueron coherentes con la opinión de ellos. ¡Qué necedad! ¿Se dan cuenta cuán necio es esa actitud? Por eso que, y el otro día conversamos, y alguien lo dijo, personas que se van buscando otra iglesia que se acomode a lo que ellos opinan. ¿Se dan cuenta lo necio que es esta actitud? Si esto está presente en nuestras vidas, llevémoslo a la cruz. Llevémoslo a la cruz. La cruz es un lugar de muerte. Ahí la palabra nos enseña. En lo concreto, oremos, ayunemos, llenémonos de su palabra, para que su palabra, esta sea la opinión, ya no mi opinión por sobre la opinión de Dios, sino que la opinión de Dios. Y mi opinión de Dios, o sea, mi opinión se sujeta
a la opinión de Dios. Es coherente, así. Leyendo la palabra, escudriñándola, meditándola, así como ayer aprendimos en el retiro, escudriñarla, meditarla, memorizarla. La palabra nos renueva nuestra mente, nos renueva nuestro entendimiento, así nos enseña la palabra. Así se renueva la mente, con la palabra. Y en la medida que más tiempo pasemos con el Señor va haciendo más cambios en nuestra vida. Amados, cuán sabio de nuestra parte es considerar la opinión de Dios. Cuán sabio. Directa. La palabra directa de Dios o a través de alguna autoridad delegada. Y por otro lado, qué necesidad es apoyarnos en nuestra propia opinión. Esa es una necesidad muy grande. Considerarse sabio, elevándola por sobre la opinión de todos, incluso de Dios. Renunciemos a nuestra propia opinión. Renunciemos a esta forma, lo que dice aquí. No seas sabio en tu propia opinión. Renunciemos a eso. Porque esta actitud me lleva a apartarme de Dios, no a acercarme. La mansedumbre me acerca a Dios, no la soberbia. Seamos sabios en considerar la opinión de Dios como mi norma, no nuestra propia opinión. ¿Amén? Amén.